Hola a todos, buenos días familia, aquí seguimos un día más, una mañana más, un miércoles más para seguir compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Y hoy vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Jesús, narrado por este evangelista, por Lucas. Y nos vamos a ir hasta el capítulo 10, donde vamos a leer 3 versículos nada más. Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Vamos a estar leyendo, vamos a estar meditando en esta mañana. Y dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Fíjense, porque muchos dicen, no, los 12 discípulos. Es cierto, los 12 discípulos que más adelante se convierten en los 12 apóstoles, pero Jesús no tenía solo 12 discípulos. Aquí vemos cómo Él está enviando a 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y al lugar a donde Él había de ir. Versículo 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3, con este terminamos. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Esta historia que acabamos de leer es preciosa porque aquí encontramos a Jesús empezando a delegar en más personas la tarea de llevar el reino de Dios a todo lugar. Un buen líder es el que sabe delegar. ¿Y sabes lo que significa delegar? Delegar no es mandar a hacer cosas a los demás. Delegar es enseñar a los demás a hacer algo con tu propio ejemplo. Hay gente que sabe hacer las cosas muy bien, pero no sabe enseñar a los demás cómo se hacen. O por el contrario, también hay gente que lo único que sabe hacer es mandar, es ordenar a los demás, ¿verdad? Pero ellos no dan un palo al agua. Mira, sin dudar alguna, Cristo es el mejor de todos los predicadores. Al grandísimo Charles Spurgeon, que a mí personalmente me encanta, tengo muchísimos libros suyos, se le conoce como el príncipe de los predicadores. Pero el número uno, el rey de todos los predicadores, sin lugar a dudas, es el Señor Jesucristo. Pero Jesús no es el mejor de los predicadores solamente por su elocuencia, por su oratoria, por su sencillez a la hora de enseñar y a la vez por la profundidad de sus palabras, sino que además Jesús predicó con el ejemplo. Él dijo en Mateo 20:28 que Él no vino a esta tierra para ser servido, sino para servir. Es decir, para ser el primero en hacer las cosas. Y así deberíamos de ser cada uno de nosotros. No solamente predicar del Señor, no solamente enseñar, no solamente evangelizar, sino también servir a todo nuestro entorno. Mi esposa y yo nos graduamos del Instituto Bíblico, bueno, ya por lo menos hace unos 12 años atrás, y nunca me olvidaré las palabras que me dijo uno de mis profesores que tuve en ese instituto. En el mismo acto de graduación, él me dijo: Alberto, predica siempre del Señor, y si es necesario, usa las palabras. Lo que este hombre me quería decir es que nuestra mejor predicación no son nuestras palabras, sino nuestros hechos, nuestros actos. Y así era Jesús. Si tú estudias su día a día, te das cuenta que Él siempre estaba sirviendo. Él siempre estaba haciendo por los demás. Y cada vez que podía, predicaba la palabra. Y en este pasaje que hemos leído en esta mañana, de Lucas capítulo 10, Él envía a 70 discípulos a predicar el Evangelio a toda ciudad y a todo lugar, dice el texto, donde posteriormente Él iba a ir. Me gustaría enseñar más acerca, no solamente de este hecho donde está Jesús enviando a la gente a predicar, sino de qué sucedió cuando estos 70 discípulos fueron en el nombre de Jesús a predicar. Pero hoy quiero centrarme en este dato que Jesús, antes de ir a un lugar, antes que Él llegase a una ciudad, envía a sus discípulos a predicar la palabra. Y de aquí vamos a sacar una potente enseñanza de que si queremos que Jesús llegue a algún lugar, primero tenemos que ir nosotros, porque nosotros somos los instrumentos de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Te das cuenta lo que está diciendo este versículo? Dice que para que la gente invoque el nombre del Señor, primeramente tienen que creer en Jesús. Pero también dice que para que crean en Jesús, primeramente tienen que oír de Jesús. Y para que oigan de Jesús, primeramente tiene que haber quien predique de Jesús. Es decir, nosotros predicamos y Cristo salva.
No podemos pretender que Cristo vaya a alguien si antes no se le habló de Él. Dios primero envía a los discípulos a un lugar para que después llegue Jesús con su preciosa salvación. Muchas veces nosotros oramos diciendo: Señor, salva a fulano, salva a mengano, bendice a esta familia, obra en este matrimonio. Pero nosotros tenemos que entender que para que Jesús llegue a esa persona, para que Jesús llegue a esa familia, para que Jesús llegue a ese matrimonio, primero tiene que ir uno de sus discípulos para predicar del Señor. Entendamos algo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué quiere decir esto realmente? Que tú, como cuerpo de Jesús, tienes que ir primero a los sitios para que Jesús también pueda llegar. Mira, dejemos de espiritualizar cosas que son físicas. Si oramos por una persona, si oramos por una familia o por un lugar, la oración va a quedar incompleta si nosotros no vamos físicamente a esa persona, a esa familia o a ese lugar para que Cristo también pueda llegar. Te voy a volver a leer el versículo 10 de Lucas, del versículo 1, de Lucas 10, para que una vez hayas escuchado esta explicación que te he dado, verás cómo se te va a abrir el entendimiento y vas a lograr entender bíblicamente cómo esto es así. Que Cristo primero envía a sus hijos, a los discípulos a un lugar para después posteriormente ir él. Lucas 10:1 dice: después de estas cosas, ya veremos en otro devocional de qué cosas está hablando. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y al lugar a donde él había de ir. ¿Te das cuenta? Si quieres que Jesús llegue a una familia, a un hogar, a un matrimonio, a una persona, a una ciudad, a un pueblo, a algún lugar, primero tienes que ir tú, porque Él envía a sus hijos, Él primero envía a sus discípulos delante de Él, dice este texto, a todo lugar donde Él después irá a ese lugar. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos abres el entendimiento, Señor, y entendemos a través de tu palabra cómo tú obras, Señor. Envíanos a todo lugar donde tú quieres ir, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz y entender hacia dónde tú nos quieres llevar. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Una mañana más, un día más, Señor, te damos las gracias, las infinitas gracias de habernos levantado de la cama, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, por lo que vas a hacer. Ponemos todo una vez más en tus manos para que nos bendiga, nos guarde y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, mañana jueves, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.